Excelentísimo señor presidente, académicas, académicos, señoras y señores, es un placer para mí estar aquí con ustedes esta tarde y compartir lo que hacemos en el laboratorio en una apasionante y estrecha colaboración entre dos investigadores, dos personas que aparentemente vienen de mundos muy distintos y que, por contra, como van a ver a lo largo de nuestras presentaciones, estamos realmente estrechamente o íntimamente relacionados a nivel profesional, porque lo que sabemos hacer unos no lo saben hacer otros. De alguna manera estamos perfectamente integrados para que nuestra investigación sea coherente y podamos alcanzar todos los aspectos necesarios para llegar a entender algo de cómo funciona el cerebro. Como les decía, el título de nuestra presentación es Analizando los circuitos neuronales de la memoria desde una aproximación interdisciplinar. La memoria, obviamente, es tremendamente compleja, puede ser todo lo compleja que queramos, es básicamente lo que somos, es la parte más íntima de nuestras capacidades cognitivas, es lo que hace que sepamos reaccionar ante cualquier situación, no solamente el conocimiento de cosas concretas, sino cómo tomamos decisiones, cómo sentimos. Por tanto, podemos hacer de este campo algo extremadamente complejo, pero podemos intentar concretar en cuestiones puntuales, menos ambiciosas quizás, donde la investigación o las herramientas que tenemos en el laboratorio puedan ayudarnos a esclarecer mecanismos. Esto es lo que hacemos en el laboratorio y nos centramos concretamente en tratar de entender los procesos, los mecanismos y procesos que definen qué nuevos aspectos de nuestra experiencia se almacenan en memoria, es decir, cómo codificamos nuevas memorias, cómo actualizamos nuestras bases de conocimiento. Todavía esto es muy amplio, así que tenemos que reducir el foco un poco más y lo hacemos en el laboratorio en el contexto de la memoria episódica, la memoria del día a día, que nos sucede, donde hemos dejado las llaves, que hay nuevo en esta habitación, todas las caras que tengo delante de mí, toda la experiencia diaria nos ofrece una capacidad enorme de diseñar experimentos para intentar entender cómo piezas de ese conocimiento alcanzan la memoria y se consolidan a largo plazo. En ese tipo de memoria, el hipocampo, esta zona cerebral que tenemos en el lóbulo temporal, cerca de nuestras orejas, en el cerebro, es fundamental, es crítica. La función del hipocampo, que recibe su nombre, como bien saben, por la forma que tiene, caballito de mar, es establecer asociaciones entre los inputs multisensoriales, la información multisensorial que llega de todos los sentidos, que constituye las experiencias, el que ustedes me estén viendo aquí ahora mientras yo estoy hablando, tiene color, tiene imagen, tiene sonido, tiene emoción, tiene pues mucha o poca, algo de emoción tiene. Toda esa información tiene que asociarse para que esta experiencia que están teniendo sea unitaria y puedan recopilarla, recordarla como tal. Este milagro de la asociación sucede en el hipocampo, concretamente en las conexiones entre las neuronas de esta estructura que tan brillantemente describió Santiago Ramón y Cajal, entre las sinapsis, que son las estructuras especializadas en las neuronas para comunicarse entre ellas. La información, que como les ponía aquí, viene de las experiencias que tenemos, lo que vemos y lo que sentimos y los recuerdos. Todas estas experiencias de alguna manera quedan asociadas en estos circuitos. El estudio de estos mecanismos, a nivel celular, pero también a nivel de sistema, y ahora les explico a qué me refiero con eso, es el objeto de la investigación en nuestro laboratorio. Desde el nivel molecular hasta el nivel del nivel molecular al nivel de neurona, al nivel del circuito. El aspecto molecular no lo trataré mucho hoy, me centraré más en las neuronas y sobre todo en los circuitos. ¿Qué queremos decir con el nivel del sistema? Esto es algo que hace mucho tiempo ya planteó este investigador, en 1932, Sir Edgar Douglas Adrian, estudiando el axón gigante del calamar, se dio cuenta que las respuestas que registraba en este axón eran tremendamente variables, pero que si las tomaba en su conjunto, las propiedades estadísticas poblacionales de las respuestas eran consistentes. Podía entender la información que transmitía en este sistema tan sencillo si en lugar de fijarse en una de las neuronas o en un potencial de acción, se fijaba en el conjunto de todos ellos en la población. Él hablaba en aquel momento ya del problema local. Básicamente lo que él decía es que teníamos que abandonar la obsesión por las neuronas únicas. Lo que era importante era la población de neuronas, la población, el grupo de neuronas, cómo interaccionan entre ellas, y lo que era necesario era encontrar las condiciones
en las que este intercambio de información entre grandes grupos de neuronas sucede para poder investigarlo. En la memoria es fácil de imaginar que el hipocampo es fundamental para estas asociaciones, pero necesitamos todo el cerebro, necesitamos la información de corteza visual, auditiva, de la amígdala, de múltiples regiones cerebrales. Toda esa información tiene que confluir, toda esa información se tiene que canalizar de forma ordenada para que pueda ser asociada en los circuitos del hipocampo. Por tanto, para aproximarnos a algo, una visión de sistema de la memoria, necesitamos ver el cerebro en su conjunto, y se lo voy a demostrar o a mostrar con un ejemplo muy sencillo. Esto es un experimento real. De hecho, esto lo hicimos cuando estaba yo en el Max Planck en Alemania, y en este experimento estábamos estudiando la codificación de las caras en primates, en monos. Esto es un mono, un macaca mulata, y aquí en esta imagen de resonancia se indican las zonas del encéfalo que se activan cuando los individuos ven caras. ¿Vale? En esa zona implantamos un electrodo y registramos actividad unitaria, única neuronal. Lo que ven aquí, estos puntitos, sería cada uno de los disparos de esta neurona cuando ve uno de los estímulos que se presentan. Y el histograma que tienen debajo es el promedio de todos estos disparos. Así que pueden ver que esta neurona, en este mono, en el año 2003, disparaba preferentemente a la cara de Marlon Brando. Tenemos aquí a Marlon Brando, un montón de conespecíficos, algunos de ellos de su propia jaula, estímulos abstractos, y sin embargo esa neurona prefiere a Marlon Brando. Podemos decir que de alguna manera la naturaleza ha seleccionado neuronas para todas las caras posibles, incluida la de Marlon Brando. O podemos investigar un poco más y darnos cuenta que esa neurona en realidad no estaba codificando a Marlon Brando, sino que responde prioritariamente cuando en la zona de los ojos están en sombra, o, lo que se puede interpretar de la forma, tiene un gesto particular que, como pueden ver, no es de muchos amigos, y lo que está facilitando esta codificación, esta neurona en el área inferotemporal del encéfalo, es reconocer gestos en conespecíficos, de manera que si el gesto del conespecífico es de este estilo y es más grande que tú, lo que tienes que hacer es correr. Es una respuesta muy adaptativa y obviamente no estaba enfocada a Marlon Brando. Si nos quedamos con lo que hace una sola neurona, las interpretaciones pueden ser erróneas. Este era el mensaje que ya en el 32, incluso antes, Adrian nos dejaba estudiando el axón de Calamar. Bueno, si queremos entender la neurona, una de mis especialidades es enrollarme. Así que igual vamos a poner esto aquí. Si queremos entender la memoria a nivel de circuito y de sistema, tenemos que ver todo el encéfalo a la vez. Tenemos que ver cómo las distintas regiones involucradas en codificar la memoria se activan, dónde están, y tratar de recopilar información de cómo lo hacen. Para eso, en el laboratorio lo que hacemos es usar imagen de resonancia magnética, imagen funcional y imagen estructural, y concretamente en el Max Planck, donde estuve yo, y ahora en mi laboratorio, hemos desarrollado técnicas de última generación que nos permiten combinar registros electrofisiológicos e imagen cerebral. Con esto lo que podemos hacer es registrar a nivel local la actividad eléctrica de las neuronas y simultáneamente a nivel global qué regiones del cerebro se activan mientras el sujeto está participando en alguna tarea que requiera memorizar algo. Cuando queremos ir a mecanismos más concretos, moleculares, celulares, para después tratar de diseñar estrategias para mejorar capacidades cognitivas como la memoria, es muy útil disponer de modelos animales. Así que lo que les voy a presentar es cómo hemos transferido esa tecnología al estudio de la memoria en ratas y qué hemos aprendido. Esto que tienen aquí es un cerebro de rata, más chiquitito que el nuestro, pero un cerebro en toda su esplendor, con su corteza. El hipocampo es exactamente igual al humano en su estructura, capas, etc. Más pequeño, obviamente. Y esto aquí sería el cerebelo. Lo que usamos para producir una memoria experimental es usar un protocolo que se llama LTP, o potenciación a largo plazo. Con lo que les contaba en el hipocampo, la asociación de distintas informaciones en el hipocampo sucede porque estas sinapsis, estas especializaciones de las neuronas, cambian su peso, se potencian. De manera que cuando varias informaciones activan simultáneamente un grupo de neuronas, se potencian. ¿Vale? Las neuronas que se activan juntas se potencian, de manera que asocian el contenido de la información que las ha activado en primera instancia, ¿de acuerdo? En lugar de presentar una experiencia al animal, mientras hacemos todo este experimento, lo que hacemos es directamente potenciar su sinapsis, y lo que vamos a tratar de ver es cómo cambian los circuitos cerebrales con este aprendizaje experimental, ¿de acuerdo? Bueno, aquí le aplicamos estos
un estímulo, que van a ver enseguida en qué consiste, pero básicamente son unas pequeñas descargas eléctricas que activan las neuronas. Cuando las neuronas en el hipocampo se activan, disparan a la vez, producen unos potenciales de campo, potenciales eléctricos con esta forma. Los detalles no son relevantes. El caso es que de esta forma de onda podemos extraer información sobre su actividad sináptica y su disparo, cuántas disparan, cómo de fuerte son sus conexiones sinápticas. Y al mismo tiempo estamos registrando señales de resonancia magnética de todo el cerebro. Bueno, después potenciamos un grupo de estas neuronas, digamos, insertamos una memoria sintética en el cerebro de la rata y observamos cómo cambia el circuito. Podemos ver a nivel electrofisiológico es que se han activado las neuronas, tienen un control básicamente de que el experimento ha ido bien, disparan más neuronas cuando tienen de nuevo la misma experiencia, que es una experiencia sintética pero no deja de ser una experiencia, y se facilita la transmisión entre esas neuronas. ¿Qué pasa a nivel del circuito? Pues lo que fue sorprendente, y esto lo descubrimos en el año 2009, es que esta pequeña manipulación en una zona muy concreta del cerebro, mira, aquí tienen el cerebro de la rata, que estaría el bulbo olfatorio, la parte frontal y la corteza, y estos son cortes horizontales en ese cerebro. Lo que hacemos nosotros, lo que le digo que insertamos una memoria sintética, es que estimulamos aquí una zona muy pequeña, serían como 2 o 3 de estos píxeles, que se llaman voxels en imagen cerebral, porque son tridimensionales. Estimulamos aquí la actividad propaga dentro del hipocampo. Después de que hemos insertado esta memoria, lo que sucede al aplicar el mismo estímulo es que la actividad propaga por todo el circuito. Muchas más regiones. Este sería el hipocampo, se propaga bilateralmente y activa otras regiones en la corteza prefrontal, en el núcleo accumbens y en la corteza perirenal. Estas regiones, cuando posteriormente vamos experimentalmente y las inactivamos, las dormimos, las anestesiamos transitoriamente, lo que hacemos es que el animal sea incapaz de retener lo que ha aprendido. ¿De acuerdo? Es decir, si este animal ha aprendido algo ayer y yo hoy le inactivo estas conexiones, no pasa nada, recuerda perfectamente. Pero si en el momento de que está aprendiendo, que está codificando la memoria, yo inactivo estos pequeños parches de actividad en estas regiones concretas del cerebro, lo que hago es bloquear, prevenir la codificación de la memoria y la consolidación. Es decir, nos está identificando qué regiones del cerebro son necesarias para almacenar a largo plazo la memoria, para modificar a largo plazo nuestra base de conocimiento. Muy bien. Esto no lo podemos saltar. ¿Qué es lo que les he mostrado en esta diapositiva, pero aquí de forma esquemática? Es decir, hay un mecanismo que no sabemos en qué consiste exactamente. Vamos a ver algunos elementos de forma rápida antes de que el doctor Miraso haga su presentación, que si pudiéramos controlar, esto es un ciclo, como un círculo no vicioso, sino virtuoso, en el que, como les decía, cuando hay un aprendizaje LTP o una experiencia, un circuito, que es este de aquí, que tiene que ver con el hipocampo y la corteza entorrinal, cambia de conformación y adopta una conformación que permite almacenar información. Es decir, cualquier experiencia que tengamos no va a ser guardada en memoria, a no ser que produzca este cambio. Yo no necesito almacenar toda la memoria. Al final del día, todas las experiencias que hemos tenido es una barbaridad, la cantidad de experiencias que tenemos al cabo del día, la mayoría de ellas no contribuyen demasiado a nuestro fitness o a nuestra supervivencia. Tenemos que ser capaces de seleccionar aquella información que es relevante, la que es nueva, la que es distinta, para actualizar lo que ya sabemos. No tiene sentido que yo memorice la cocina de mi casa todos los días, solamente si cambio de sitio en la nevera, o si mi mujer me ha escondido algo para que yo no lo encuentre. Ese es el momento, es decir, es este círculo, este cambio de funcionalidad del circuito controlado por plasticidad sináptica, es la puerta de acceso a nueva información a la memoria. Lo que queremos entender en el laboratorio es qué sucede exactamente aquí, bueno, qué sucede aquí también, es decir, cómo se activa este circuito capaz de memorizar y cómo se desactiva, porque si somos capaces de controlarlo, obviamente podremos aumentar nuestra capacidad cognitiva, podremos recuperar memorias en personas con déficits de memoria. Bueno, pues la resonancia magnética es fantástica para identificar estas regiones y los circuitos, pero tiene una muy pobre resolución temporal. Tiene una cobertura espacial muy buena, pero la resolución espacial es bastante grosera, cientos de micras, aunque parezca mucho es poco, es muchísimas neuronas dentro de cada punto que podemos medir, y una resolución temporal muy lenta. Así que para entender el mecanismo necesitamos ir a cosas más rápidas, es decir, a señales electrofisiológicas, eléctricas, que es cómo se comunican las neuronas.
Como tenemos toda la información necesaria, que de regiones se activan, porque lo tenemos del fMRI, de la resonancia, y es no invasivo, es decir, tenemos estos mismos animales, lo que podemos hacer es implantarles microelectrodos en estas regiones. Le implantamos hasta 64 microelectrodos en el cerebro de los animales y registramos señales mientras realizan distintas tareas de comportamiento. ¿Bien? Bueno, haciendo esto, lo que pudimos ver es lo siguiente, que nos da una pista de cuál es este interruptor que controla el cambio de circuito, el circuito que simplemente percibe información al circuito que es capaz de almacenarla, ¿de acuerdo? Lo que vimos que había dos cambios fundamentales en el hipocampo. En una región del hipocampo, que se llama el giro dentado, todas ellas reciben el nombre por Cajal o por Lorente de No, su discípulo. El giro dentado es una estructura que es la puerta de entrada de la información multisensorial de la corteza entorrinal al hipocampo. Toda esta información de color, textura, contraste y formas que se tiene que asociar en el hipocampo para conformar una experiencia, el primer punto de entrada es aquí en el giro dentado. Estos son dibujos de Cajal en los que él mostraba su origen. Este no es el original, pero están tomados del original, que está en el Instituto Cajal. Mostraba las neuronas que estaban aquí. Estas son las neuronas granulares con la fibra musgosa y unas interneuronas que son inhibitorias. Estas son las neuronas principales que excitan y hay otras que inhiben. Y por esta fibra que viene de corteza entorrinal llegaría la actividad, la información multisensorial. Lo que vemos nosotros cuando el animal aprende es lo siguiente. Esto, primero, lo que voy a decir ya se sabía, y es que la actividad excitadora aumenta, las sinapsis se potencian. Esto no lo hemos descubierto nosotros, los primeros que lo descubrieron fueron Tim Bliss y Ted Gelomo en el 73 y Eric Kandel en Aplisia, recibió el premio Nobel por ello. Lo que hemos visto nosotros es que esto obviamente sucede, pero al mismo tiempo estas señales que les muestro aquí en rojo son las de excitación y en azul son las de inhibición. La señal inhibitoria disminuía, es decir, cuando el animal aprende algo, las sinapsis se potencian, pero hay un espacio de tiempo en el que la inhibición baja o disminuye. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Bueno, la inhibición es básicamente lo que controla a las neuronas mantiene a las neuronas en su régimen fisiológico de funcionamiento. Si bajamos la inhibición de forma homogénea, que es lo que tenemos, pues puntas epilépticas, una epilepsia básicamente, ¿no? El sistema nervioso está controlado por una inhibición continua. Cuando aumenta la excitación, aumenta la inhibición. Cuando hay un desbalance entre la excitación y la inhibición, hay como una oleada extra de actividad excitatoria, que es la que vemos nosotros, que propaga en el circuito. ¿Okay? Eso es lo que veíamos aquí, que es nuevo y que no se sabía hasta el momento. Es decir, cuando el animal identifica algo nuevo en el entorno que tiene que memorizar, cambia el balance de excitación en el giro dentado. Y esto se traduce en un cambio funcional en el circuito. ¿Qué sucedía además del cambio en el balance de excitación-inhibición? Bueno, pues estas señales que les decía antes, no me voy a enrollar demasiado, seguimos con lo mismo. Señales rojas son excitatorias y estas azules celestes son las inhibitorias. Del resto, por ahora no nos vamos a preocupar, o en la charla de hoy de hecho no nos vamos a preocupar, pero lo que veíamos es cómo se parecen estas señales entre sí. Miramos la correlación entre las señales. Para que unas neuronas puedan influir sobre otras, tienen que funcionar o oscilar de forma coherente. ¿De acuerdo? Cuando una se activa, la otra se activa, y de esta manera, en estas ondas que registramos en el cerebro, las neuronas intercambian información. Si las ondas están desacopladas, no intercambian información. En lo que vimos nosotros en la forma de reposo, cuando el animal está explorando pero no está aprendiendo, estas ondas están perfectamente sincronizadas, la de excitación y la de inhibición. Cuando el animal detecta algo nuevo en el entorno, se desacoplan. La inhibición se desacopla de la excitación. Es decir, tenemos una potenciación de las sinapsis excitadoras que van a estar almacenando información, estableciendo asociaciones. Y la inhibición se desacopla de la excitación, con lo cual vamos a ser capaces de transmitir información en el circuito. No sé si estoy siendo claro o no, pero si no, luego podemos comentar más. Muy bien, bueno, pues esta era la hipótesis, así que teníamos que demostrar que esta hipótesis era correcta. Como somos experimentalistas, pues lo que hacemos son experimentos. Aquí lo que hicimos en este experimento, que es idéntico al que antes le he enseñado, aunque aquí la imagen es
son cortes coronales en vez de horizontales. Lo que hicimos es lo siguiente. El razonamiento fue, si el control de la plasticidad sináptica en el circuito lo que hace es desacoplar la inhibición, desacoplemos la inhibición sin tocar la sinapsis. Si desacoplar la inhibición es suficiente para cambiar el circuito del modo de transmisión al modo de almacenaje de información es suficiente, entonces nos estamos aproximando al lugar de control, a la puerta de acceso de las nuevas memorias. Bueno, lo que hicimos en este experimento fue, en el animal, por supuesto esto no se puede hacer con humanos, fue inyectar por iontoforesis, los detalles los puedo dar luego a quien esté interesado, en el hipocampo, en el giro dentado, unas pequeñas nanolitros de gabacina, que es un antagonista GABAérgico. Básicamente lo que hace es transitoriamente elimina la inhibición. Lo que conseguimos al hacer esto pues era algo que ya esperábamos, aumenta la excitación en el hipocampo. Esta es la actividad neuronal que les contaba, les enseñaba antes, y se dan cuenta que al quitar la inhibición, que les digo que está controlando la excitación, el sistema se vuelve loco, entre comillas, dispara más. Esto, si lo dejáramos ir en el tiempo, tendríamos lo que se llama una punta epiléptica, y es que hay una sincronización total de las neuronas. Tenemos una punta, una gran activación sincrónica de las neuronas que empieza a propagar en el sistema y acabas con una crisis epiléptica. Pero esto es una desinhibición controlada, este es el secreto. Bueno, ¿y cuál era lo importante? Bueno, estos son detalles técnicos que no es muy importante. El caso es que la sinapsis no cambia, solo cambia el disparo de las neuronas. Lo importante viene aquí. Simplemente esta manipulación, cambiar el balance excitación-inhibición, era suficiente para reproducir el mismo resultado. Activábamos el mismo circuito que se activaba con el aprendizaje. El circuito que se activaba con la LTP, el protocolo de potenciación sináptica, reclutaba exactamente en las mismas regiones cerebrales que si cambiamos el balance excitación-inhibición en el giro dentado. La corteza prefrontal, el estriado, el accumbens, todas estas regiones que les digo que son importantes para consolidar la memoria, para asignarle una valencia a las memorias. El accumbens, una de sus funciones es asignarle un valor a las memorias. Si la experiencia que has tenido es buena, tiene una valencia apetitiva, vas a tratar de reproducir las acciones que te han llevado a esta situación. Si es negativa, vas a tratar de cambiar tu comportamiento para que esto no vuelva a producirse. Este valor de las memorias se lo da el núcleo accumbens, que está aquí. Es decir, es el circuito de memoria, básicamente. Ok. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, este era el circuito fantástico de Cajal, una preciosidad. A mí me encanta, no me canso de mirar sus dibujos. Fíjense que él tiene flechitas. No era electrofisiólogo, pero era capaz de ver direccionalidad en el flujo de información. En el 1800. Y ahora necesitamos un montón de aparatejos para decir mucho menos de lo que él dijo mirando al microscopio. Bueno, pero podemos hacer alguna cosa más. Ahora tenemos un montón de herramientas moleculares y en vez de un tipo de interneurona inhibitoria tenemos un montón de ellas. Lo que podemos construir en el laboratorio son animales transgénicos, ratones, que modificamos genéticamente para poder controlar la actividad de las interneuronas, de las neuronas inhibitorias del giro dentado. ¿Vale? Antes hemos hecho un experimento farmacológico que es un poco sucio y ahora vamos a hacer con ingeniería genética, hemos creado un ratón en el cual podemos manipular estas interneuronas que creemos que son la puerta de acceso de las memorias al sistema. Los detalles se los voy a ahorrar, pero básicamente lo que hacemos es expresar unos receptores que no existen en la naturaleza en el tipo de neurona que queremos. Y esos receptores que no existen tienen un ligando que tampoco existe, a no ser que se lo inyectemos nosotros. Así que, bajo el control de este ligando sintético, o con luz, cuando usamos técnicas optogenéticas, con luz podemos controlar estos receptores, vamos a hacer que las interneuronas, que están ahí en la puerta de las memorias, en la puerta de entrada de la memoria, se activen más o se inhiban. Este simplemente demuestra que somos capaces de hacerlo, ustedes me creen, porque si no me voy a enrollar más, y lo que les muestro en este gráfico es cómo cambia la actividad de estas neuronas. ¿Vale? Este es el control definitivo. Son animales, animales enteros, están en un entorno, explorando el entorno, y lo que yo puedo hacer es, este trazo que ven aquí refleja la actividad, es la espiga poblacional normalizada, es básicamente cuántas neuronas disparan, cuántas están activas. Y cuando yo les inyecto este ligando sintético, puedo hacer que disparen más.
en el tiempo. O puedo hacer la manipulación genética contraria y cuando les inyecto el ligando sintético disparan menos. Así que puedo inhibir o desinhibir el circuito de forma precisa. Y en los mismos animales puedo inyectar una sustancia control, un placebo, y no cambio nada. Así que tengo la herramienta perfecta para ver si mi hipótesis es cierta o no. Antes de ir a la hipótesis final, porque este es un experimento para ver capacidad cognitiva del ratón, si somos capaces de, por ingeniería genética, producir super ratones o no, mostramos o testamos con el fMRI una vez más que cuando manipulamos estas interneuronas en el giro dentado somos capaces una vez más de reclutar el circuito completo. Aquí tienen la situación control, en la que solamente se activa el hipocampo. Aquí tienen la situación en la que en este animal, antes de inyectarle el ligando sintético es igual que el control, pero cuando le inyecto el ligando sintético, el mismo animal con el mismo estímulo recluta o activa todo el circuito de memoria, y sus hermanos, en los que he hecho la manipulación genética contraria, lo que hago es que aunque tú le actives, no va a ser capaz de reclutar todo el circuito de memoria. Bueno, ¿y qué sucede con estos animales? Pues vamos a testarlos. La prueba que hacemos con ellos, podemos hacer muchas pruebas, esta es una sencilla que yo creo que transmite bien el mensaje. Lo que hacemos es una prueba de reconocimiento de objetos en el espacio. ¿Por qué hacemos esta prueba tan rara? Pues porque sabemos que requiere del hipocampo. El hipocampo, como les decía, además de codificar toda la confluencia de estímulos sensoriales, los pone en el espacio. Nos sirve cuando el hipocampo no está almacenando información, nos sirve para navegar. Tenemos las células que nos dicen en qué parte de esta habitación nos encontramos. Si cuando yo ande por la habitación, que no puedo andar porque si no me separo del micrófono, mis neuronas en el hipocampo se irán activando de forma secuencial. Es como un mapa de dónde estoy. Así que el hipocampo, además de almacenar toda esta información, la pone en un contexto espacial. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos animales? Vamos a meterles unos objetos que ellos van a aprenderse y se los vamos a ir moviendo en el espacio. Y los animales, de forma espontánea, lo que van a hacer es explorar el objeto que se ha movido. No porque yo se lo haya dicho, no porque me hayan escuchado, sino porque es su comportamiento natural. Cualquier animal, la mayoría de ellos, pero los roedores desde luego, siempre van a explorar aquellos entornos que son nuevos para ellos, que son novedosos, o estímulos que son nuevos. Es decir, cuando el animal explora un objeto que se ha movido, quiere decir que ha reconocido que se ha movido. Bueno, pues ¿dónde está nuestro super ratón? Esto se resume muy rápidamente en este resultado. ¿Qué es lo que sucede cuando el animal se encuentra estos objetos por primera vez? Los explora a mitad del tiempo, 0,5, quiere decir que ha estado la mitad del tiempo explorando un objeto y la mitad del tiempo explorando el otro. Después, cuando le hemos hecho el test y hemos movido uno de los objetos, los animales control exploran más el que se ha movido, un 10%, un 60% del tiempo. Pero si cuando han estado explorando este entorno yo he disminuido el tono inhibitorio, es decir, no las he eliminado, no he matado las neuronas, no he hecho nada, solamente he bajado el tono de inhibición, he abierto un poquito más la puerta de acceso a las memorias, lo que hace es que los animales recuerdan mucho mejor el contexto. Y si por el contrario lo que hago es cerrar a cal y canto esa puerta, el animal, que por lo demás es perfectamente normal, es incapaz de recordar nada de lo que ha explorado. Como control final, que es elegante, pero simplemente un control. Estos exactamente los mismos animales, exactamente los mismos. Si en lugar de la sustancia sintética que me activa estos receptores transgénicos, les inyecto placebo, todos aprenden igual. El que no aprendía es capaz de aprender y el que aprendía mucho aprende igual que los controles. Todos tienen sus capacidades cognitivas intactas, pero yo ahora tengo la manera de aumentar o de facilitar las capacidades cognitivas. Bueno, con esto voy a terminar. Les voy a leer las conclusiones, pero lo importante es lo que les digo aquí. Básicamente lo que les he intentado mostrar es que la plasticidad sináptica controla el balance excitación-inhibición en el hipocampo, que la inhibición perisomática, bueno, es una inhibición especial, pero da igual, la inhibición regula la propagación de la actividad en la red cerebral y que aumentar o disminuir la inhibición perisomática bloquea o facilita, respectivamente, la formación de memoria. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues mira aquí, el mecanismo a nivel de circuito que controla el flujo de información y su acceso a la memoria no se conoce. Sabemos que la interneurona es importante y que el balance de excitación e inhibición es importante, pero tenemos un montón de elementos en ese circuito que si queremos diseñar estrategias
basadas en la evidencia, y esta es la parte crítica, basadas en la evidencia, no un prueba y error, a ver si esto funciona, sino diseñar estrategias basadas en la evidencia para aumentar las capacidades cognitivas, por ejemplo, que las personas que tienen problemas de memoria la recuperen. Necesitamos de manera fundamental ser capaces de diseccionar el mecanismo. Es un paso sine qua non para poder ir más allá y diseñar estrategias. Y esto es un poco, en esto es en lo que se fundamenta la colaboración entre el doctor Miraso y mi laboratorio, y que ahora él les explicará. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, académicas y académicos, señoras y señores. Bueno, yo intentaré hacer una estrategia distinta a la que os ha mostrado Santiago ahora, y es, desde un punto de vista físico-matemático, intentar encontrar este circuito del cual él nos ha hablado aquí. Pero vosotros os podéis preguntar ¿para qué o qué nos aporta una descripción matemática del cerebro? Pues nosotros creemos que hay muchas razones. Existen procesos neuronales y mecanismos que no podemos observar experimentalmente de forma directa. A pesar del avance de las técnicas electrofisiológicas y de imagen, de resonancia magnética, de EEG, magnetoencefalografía, etc., el número de electrodos siempre será ínfimo respecto al número de neuronas que tiene el sistema. De un buen modelo esperamos que nos permita entender mejor algunos de los comportamientos y nos ayude a revelar los procesos subyacentes. Además, un buen modelo nos dará acceso y nos permitirá medir simultáneamente variables que están ocultas al experimento. Nos permitirá además realizar experimentos guiados, es decir, utilizar menos animales durante la experimentación. Y por último, y no menos importante, en la actualidad nadamos en un inmenso océano de datos, pero tenemos pocas teorías que den sentido a lo que estamos midiendo. Si nos adentramos en el cerebro, lo que nos encontramos es una red densamente conectada de células, sobre todo neuronas, también hay células gliales como los astrocitos. Unas 100.000 millones de neuronas conforman en nuestro cerebro y se conectan cada una de ellas con unas 10.000 vecinas. La densidad es tan alta que en 1 milímetro cúbico de corteza hay del orden de 10.000 neuronas y 3 kilómetros de cables, es decir, de axones y dendritas. Pero ¿cuáles son las propiedades de la neurona? ¿Qué hace que la neurona sea una célula tan particular? Bueno, para empezar, las neuronas generan señales eléctricas, como comentó Santiago, que se propagan rápidamente y a grandes distancias. Son pulsos eléctricos a los que le llamamos potenciales de acción, que aquí están representados como una luz, pero solamente un esquema de lo que ocurre. Son picos de voltaje de un tamaño del orden de 120 milivoltios y de una duración aproximada de unos pocos milisegundos. Lo interesante es que las neuronas no disparan pulsos aleatoriamente, disparan secuencias de pulsos en formas de patrones, como los que están dibujados aquí, que es donde codifican la información que reciben de los distintos estímulos sensoriales, como la luz, el sonido, el tacto, etc. Aquí tenemos alguna imagen de las distintas formas de responder, de pulsar que tiene una neurona: pulsos lentos, pulsos más rápidos, ráfagas, combinaciones, etc. ¿Cómo describir matemáticamente un sistema tan complejo? Evidentemente no podemos entrar en todos los detalles, ni siquiera podemos considerar todas las neuronas que hay en el cerebro. Solo desde el punto de vista morfológico tenemos una variedad neuronal que es imposible de abordar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros intentaremos reducir nuestro modelo para que nos permita entender algo de lo que está pasando, manteniendo aquellos ingredientes que creemos que son fundamentales. Y para lo que queremos estudiar ahora, lo fundamental son los potenciales de acción. Es decir, lo que vamos a hacer es nos vamos a olvidar de toda la morfología de la neurona y nos vamos a concentrar en la parte del axón, que es donde están los potenciales de acción, donde se supone que se transmite la información. Si miro con un microscopio alrededor del axón, lo que voy a ver es que hay una alta densidad de cargas eléctricas, que en realidad son átomos que han perdido o ganado un electrón, iones, sobre todo sodio y potasio, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Pero estos iones no están en igual número dentro y fuera. En realidad, si miramos solamente una parte donde la neurona está sin disparar, digamos lo que se llama el potencial en reposo, hay un exceso de cargas negativas en el interior respecto al exterior. Las neuronas son una de las pocas células que tienen estas propiedades eléctricas, igual que tienen propiedades eléctricas las células del corazón. ¿Qué quiero que os quedéis aquí de esta transparencia que he puesto? Básicamente que los disparos neuronales, estos que están aquí, y de los cuales queremos dar cuenta,
se deben fundamentalmente al intercambio de iones entre el exterior y el interior de la neurona. Va a haber un movimiento de cargas desde la parte externa a la parte interna y al revés, sobre todo de 3 tipos de iones: sodio, potasio y cloro. Curiosamente, o interesantemente, las mismas reacciones ocurren durante la sinapsis, es decir, cuando conectamos dos neuronas entre sí. ¿Cómo comenzó todo esto? Aunque creamos que una descripción matemática del cerebro es relativamente moderna, nada más lejos de la realidad. A finales del siglo XVIII, Walter Nernst, que era un bioquímico, fue el primero en proponer una expresión que ligaba las concentraciones externas e internas a través de la membrana neuronal y dar una fórmula que le permitía calcular aquel potencial en reposo del cual se ha hablado. Casi simultáneamente, Louis Lapouquet fue el primero en describir eléctricamente a la membrana. Se sabía que la membrana era como un circuito eléctrico. Es un circuito eléctrico más complicado de lo que él pensó. Él simplemente imaginó un circuito eléctrico formado por una resistencia y una capacidad, muy sencillo, y una cierta batería que era estos 70 o menos 70 milivoltios que había a través de la membrana. Sin embargo, no fue hasta el año mediados del siglo pasado, en 1950, cuando los dos biofísicos británicos, Hodgkin y Huxley, realizaron el primer experimento, donde estudiaban las fibras nerviosas gigantes del calamar. Básicamente lo que pudieron hacer, como las fibras eran suficientemente grandes, usar unos microelectrodos que les permitían registrar las corrientes iónicas que circulaban a través de la membrana. Utilizando mediciones precisas y modelos matemáticos sofisticados, les permitieron formular una teoría de cómo disparaban las neuronas, de cómo se generaban estos potenciales de acción. Estos potenciales de acción se generan por un cambio en la permeabilidad de la membrana que permite el flujo de cargas de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro y que da lugar al potencial de acción. Si esto es básicamente un disparo neuronal, un potencial de acción, la primera parte está formada por una entrada de corriente de sodio que disminuye la carga negativa que hay en el interior, con lo cual el potencial aumenta. Cuando llega un momento de saturación, esto no puede aumentar para siempre. La neurona tiene que parar su crecimiento, el disparo. Lo que se produce es una repolarización, se abren canales de potasio y el exceso de potasio que hay en el interior sale fuera, equilibrando nuevamente la membrana. Aquí tenéis un dibujo de que es un esquema de qué es lo que está pasando. Si este es el sodio y aquí es el potasio y aquí hay exceso de sodio y aquí es de potasio, cuando el potencial de membrana empieza a crecer, entran los iones de sodio, se cierra el canal de sodio y se abre el de potasio, con lo cual las cargas positivas del potasio salen y la membrana se reequilibra hacia su estado de reposo. Por estos trabajos, Hodgkin y Huxley, junto con John Carew Eccles, que era un australiano, recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en el año 1963. Claro, a mí como físico lo que me interesa saber es, además de entender el experimento que hicieron ellos, qué tipo de modelo propusieron. Os voy a poner ecuaciones matemáticas, espero no torturaros demasiado, pero déjenme que os muestre por lo menos las ecuaciones que Hodgkin y Huxley llegaron a calcular. Básicamente una especie de circuito eléctrico también. De este lado de la igualdad me cuenta cómo cambia el potencial de membrana, estos pulsos que se están generando, cómo se están generando. Y de este lado aparecen las corrientes iónicas que os hablé, el potasio, el sodio, hay más iones que participan y se juntan todos en una corriente de fuga. Y hay un término extra que está aquí, que tiene que ver con las conexiones con otras neuronas o con alguna excitación externa. Este modelo, que ya es suficientemente complicado y que hay que resolverlo por simulaciones numéricas en ordenadores, contiene estas 3 variables que están aquí, que tienen que ver con la probabilidad de que los canales de potasio o de sodio se abren o se cierran. Eso me da lugar a 3 ecuaciones más, con lo cual complicamos aún más el problema, y además con la aparición de 6 parámetros que Hodgkin y Huxley ajustaron experimentalmente con el axón del calamar. Si pongo toda la información que ellos obtuvieron en este modelo y lo resuelvo en un ordenador, lo que veo es esto que está aquí. A medida que esta corriente aumenta, la neurona dispara un pulso o dispara más pulsos, que son muy parecidos a lo que se observaba experimentalmente. Es decir, por primera vez tengo un modelo que reproduce de manera fehaciente lo que le pasa a una neurona. Tengo la neurona individual no me sirve de nada porque las neuronas están conectadas y todas sus funciones dependen de la conexión. ¿Cómo se conectan las neuronas? Ya Santiago habló un poco de la sinapsis. La sinapsis es básicamente lo que vemos aquí. La información se está transmitiendo a través del axón, los potenciales de acción, y cuando llegan a una conexión, donde se produce la conexión entre una neurona presináptica y una posináptica, que no están en contacto directo, lo que se producen es un conjunto de reacciones químicas
que liberan unas ciertas moléculas que favorecen la transmisión del pulso de la neurona presináptica a la neurona posináptica. Dejarme que pase a la transparencia siguiente porque lo voy a contar con un poquito más de detalle. Mi potencial de acción llega a la terminal de la neurona presináptica y abre canales de calcio, iones de calcio que entran en la membrana y mueven unos vesículos que se llaman, no sé qué ha pasado aquí, bueno, espero que se vaya ahora, que se llaman vesículas sinápticas que contienen unas moléculas que son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, no sé qué ha pasado, ¿qué he tocado? Ahora, estos neurotransmisores son liberados en este medio que une las dos neuronas, que es un líquido donde hay iones, y una vez que son liberados se pegan, se ligan a la neurona posináptica y abren canales. Adivinar qué canales abren. Abren canales de sodio y canales de potasio y de cloro. Por eso, y aunque no voy a entrar en detalle matemático para esta parte, os voy a contar que la manera de modelar esto matemáticamente es hablar de los dos procesos que participan. Un primer proceso que tiene que ver con la probabilidad de que se liberen neurotransmisores y un segundo proceso que depende de la probabilidad que se peguen y abren los canales. Una vez que tengo eso, puedo contaros que hay dos tipos de neuronas. Las neuronas que son excitatorias y que Santiago habló de ellas, que básicamente abren canales de sodio y posteriormente de potasio. Con lo que son excitatorias quiere decir que tienden a hacer que la otra neurona también dispare. Excita una neurona a la siguiente. Es decir, disminuye el potencial de membrana de la neurona diana, haciendo que esta neurona también dispare. Las otras, que es la que queremos entender el rol que tienen en la memoria, son las inhibitorias. Las neuronas inhibitorias, cuyo neurotransmisor más importante es el GABA y los receptores son GABA A y GABA B, lo que hacen es intentar, abren canales de cloro y de potasio, o sea, sale potasio o entra cloro, con lo cual el potencial de membrana cada vez es más negativo, e intenta que esta neurona no dispare. O sea que la inhibición lo que trata es que la neurona blanco no dispare. Como dijo Santiago, el balance de excitación e inhibición es fundamental para el cerebro. Sin un buen balance de excitación e inhibición ocurren enfermedades como la epilepsia que él mencionó o la esquizofrenia. Bueno, vamos a formalizar el modelo que queremos trabajar ahora en base a lo que sabemos del experimento. Básicamente, lo que Santiago se estaba contando es que estamos midiendo la actividad del giro dentado o parte del giro dentado, las células granulares del giro dentado. Aquí tenemos la interneurona que controla el comportamiento de estas células y aquí tenemos la corteza entorrinal. Os voy a recordar que experimentalmente lo que teníamos en el laboratorio es un electrodo que básicamente mide la entrada de aquí y esta entrada que está aquí, pero todas estas otras regiones no las veo directamente, solo las veo indirectamente. ¿Qué nos contaban los resultados experimentales? Que cuando yo potenciaba la sinapsis, esta que está aquí, cuando aplicaba el protocolo del ETP, había un aumento en la excitación respecto a la inhibición, o sea, aumentaba la excitación en estas neuronas, esta excitación aumentaba respecto a esta inhibición, la excitación aumenta, la inhibición baja, y cuando miro la correlación, es decir, cuánto se parecen las trazas de esta inhibición y esta excitación, el cociente excitación-inhibición o la correlación disminuía. Esto es lo que sabíamos del experimento. Vamos a ver qué nos dice el modelo. Bueno, para ver qué nos dice el modelo todavía tengo que ajustar cosas. Mis neuronas que están aquí, en esta región y en esta región, las tengo que ajustar a ciertas cosas que sé del experimento. Por ejemplo, sé que estas neuronas de la corteza entorrinal sobre todo disparan en un ritmo teta, que es alrededor de 8 hercios, que es este pico que está indicado aquí, y tienen un poquito de disparos rápidos en frecuencia gamma, alrededor de 40-60 hercios. Estas interneuronas que están aquí son inhibitorias y son muy rápidas, tienen un pico en frecuencia alta, tienen un pequeño pico en frecuencia teta que viene de aquí. Entonces esta lo que ve es una mezcla, una parte de frecuencia baja y una parte de frecuencia alta. Eso es lo que voy a hacer en el modelo. El modelo que voy a utilizar no es el de Hodgkin y Huxley porque computacionalmente es lento, voy a utilizar una aproximación que tiene la ventaja que solo tiene 4 parámetros a ajustar y cambiando esos parámetros puedo tener distintos modos de disparos de las neuronas, con lo cual tengo una variabilidad que no tenía con el modelo de Hodgkin y Huxley. Para la sinapsis, simplemente contaros que cuando viene un potencial de la parte presináptica, se abren canales que pueden ser excitadores o inhibidores en la neurona posináptica. Tengo todos los ingredientes para estudiar mi red.
¿Qué nos dice el modelo? Bueno, en estas capas voy a poner 500, quisiera poner más. Hay millones de neuronas excitadoras aquí, pero no puedo hacerlo porque no tengo capacidad computacional para resolver poblaciones tan grandes. Pondré 500 neuronas aquí, 100 aquí y 200 aquí. Esto es lo que yo sé que tiene que dar por el experimento el modelo. En células granulares tiene que haber un pico a baja frecuencia y uno a alta frecuencia. Cuando potencio mi modelo, tal y como se hace en el experimento, lo primero que veo es que el cociente excitación-inhibición aumenta. Bien, vamos bien. La excitación crece y la inhibición baja. Sin embargo, cuando miro la correlación entre las señales excitación-inhibición, también me aumenta. Eso quiere decir que mi modelo está mal o es incompleto. El modelo que he preparado no es suficiente para explicar lo que está pasando. ¿Cómo resuelvo este problema? Pues tengo que poner en marcha poblaciones que no veíamos experimentalmente, pero que sabemos que están allí influyendo al circuito. Lo primero que sabemos es que además de las células granulares y de una parte de la inhibición, hay otro grupo de células inhibitorias y otro grupo de células excitatorias que también están en el giro dentado. Básicamente lo que llegamos a hacer es, en lugar de tener 3 poblaciones, construir un modelo con 5 poblaciones. Las granulares, que reciben de las inhibitorias, que son las importantes, que se llaman parvalbúminas. Hay otro grupo de inhibitorias que actúan inhibiendo estas parvalbúminas, y hay un grupo excitator que se llama Mossy cells, que también participa no solo en las granulares, sino en las inhibitorias. Lo primero que hago es ajustar mi modelo para que reproduzca lo que hay en los experimentos. En la corteza entorrinal tengo sobre todo frecuencia teta, o una onda de baja frecuencia. En granulares tengo baja frecuencia y alta frecuencia, y las inhibitorias sabemos que son de alta frecuencia, con lo cual tenemos una frecuencia del orden de 50 a 70 Hz, y estas Mossy cells también son de alta frecuencia, con lo cual también tienen picos en alta frecuencia. Os recuerdo que teníamos de nuevo en el experimento. Cuando potenciábamos había un aumento de la relación excitación-inhibición y una disminución en la correlación entre excitación e inhibición, una potenciación de la excitación y una disminución de la inhibición. ¿Qué nos dice ahora el modelo? Pues ahora nuestro modelo de 5 poblaciones nos dice lo siguiente. Si potencio la vía que va de aquí a aquí y que va de aquí a aquí, tengo un aumento en la amplitud o en el radio excitación-inhibición, como en el experimento, y tengo una disminución en la correlación entre excitación e inhibición, como se veía en el experimento. Y además vemos que la excitación aumenta y la inhibición disminuye, que es lo que tenemos aquí. En rojo es después de la potenciación, en azul es el control. Después de la potenciación aumenta la excitación y disminuye la inhibición. Estábamos muy contentos porque el modelo parece ser suficiente para reproducir lo que pasa. Sin embargo, hay otra posibilidad. Y la segunda posibilidad que hay es que esta vía potencie la actividad y esta vía deprima la actividad de estas células. Esto solo lo podemos hacer en el experimento, en el modelo de momento. ¿Por qué? Porque cuando potencio las células granulares y deprimo las células parvalbúminas, también tengo un aumento de la relación excitación-inhibición y también tengo una disminución de la correlación entre excitación e inhibición. Con lo cual mi modelo no es capaz de discernir exactamente cuál de los dos mecanismos está. Creemos que este es el mecanismo que domina, pero no estamos seguros. En cualquier caso, hemos tenido un modelo relativamente sencillo que es capaz de explicar un efecto complejo. Solamente cambiando o potenciando estas vías, puedo cambiar la relación excitación-inhibición y la correlación que hay entre excitación e inhibición. ¿Qué nos toca hacer ahora? Otra cosa importante. Como tengo el modelo, me puedo hacer más preguntas ahora, porque esto no lo tenía en el experimento. ¿Qué pasa si quito una de las poblaciones que está aquí? Por ejemplo, digo, a lo mejor las Mossy cells no son tan importantes. ¿Qué pasa si la quito del circuito? El balance de excitación-inhibición se comporta como toca, aumenta, pero la correlación no cambia. Eso me demuestra que las Mossy cells son indispensables para explicar lo que está ocurriendo en el circuito. Y si quito las Hill cells, que son las otras que no había incluido previamente, pues vemos que la excitación-inhibición baja, vamos mal, y la correlación no cambia. Con lo cual las Hill cells también son indispensables. Es decir, he logrado poner un modelo mínimo que tiene en cuenta 5 poblaciones que permite explicar lo que se observa experimentalmente. La potenciación produce un reajuste de la red que no es observable sin las poblaciones Hill y Mossy cells, y el modelo nos da información ahora de dónde actuar para cambiar la dinámica del modelo, esto que estábamos buscando desde el experimento. ¿Cómo podemos acabar esto? Pues lo único que nos queda es volver al experimento e intentar medir
qué les pasa a estas células que están aquí. No es nada fácil de medir esto. ¿Cómo podemos medir la actividad de estas células cuando intentamos potenciarlas? Si en realidad al intentar potenciarlas, la sinapsis también se potencia o la sinapsis se deprime. Y esto es lo que está Cristian, que es un estudiante de aquí de Mallorca, que lleva 2 años trabajando con Santiago, que es quien hizo toda la parte del modelado y quien está haciendo los experimentos. Para terminar, me gustaría destacar la importancia que para nosotros tiene la investigación básica o investigación fundamental, porque la ciencia es como un árbol. La investigación fundamental es como las raíces de este árbol, y el desarrollo, la investigación aplicada y la clínica es el tronco de este desarrollo. Y luego viene la innovación, que ahora parece que es lo único importante, pero sin la innovación, sin la ciencia aplicada, la clínica, y sin la ciencia fundamental, no podemos tener innovación. En particular, si pensamos en enfermedades de la memoria, necesitamos entender cómo se codifica, almacena, transmite y descodifica la información en el cerebro y en particular en el hipocampo. Hay que establecer cuáles son los circuitos que participan en estos procesos de memoria. Hay que intentar identificar las causas que producen los fallos en estos circuitos. Solo así, y con una fluida comunicación entre la ciencia fundamental y la clínica, podremos dar una solución al problema de la memoria. Para terminar, agradecer al grupo, básicamente la gente de Santiago, Cristian está aquí, y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.